Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 de Números. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Josué y Caleb y de la gran confianza y fe que ellos tenían en Dios al dar su informe después de regresar del viaje de reconocimiento que hicieron a la tierra prometida. Pero vimos también la reacción de la multitud que comenzó a hablar de apedrearlos. No obstante, vimos que la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo y habló a los hijos de Israel. Y notamos también cuán airado estaba el Señor ante la actitud del pueblo de Israel. Tan airado que estaba dispuesto a destruir a Israel y a cumplir sus promesas por medio de Moisés. Estaba dispuesto a levantar una nueva nación por medio de Moisés. Pero vemos ahora que Moisés intercede por Israel. Leamos los versículos 13 al 19 de este capítulo 14 de Números. Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés le recuerda a Dios que se rumorearía que Dios no era lo suficientemente poderoso como para meter a su pueblo en la tierra que Él les había prometido. Dirían que Dios no pudo terminar lo que había comenzado. Basándose entonces en la súplica de Moisés, Dios accede a seguir con ellos y a meter a Israel en la tierra. Y luego el Señor da esta profecía. Leamos los versículos 20 y 21 de este capítulo 14 de Números. Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Ahora es un hecho que Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto y los puso en la tierra prometida. De la misma manera, Dios le ha salvado a usted, amigo oyente, para Él mismo. Dios tiene un plan y un fin que está llevando a cabo. Está haciendo todo esto en la tierra porque la hora viene cuando toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Pero veamos ahora lo que ocurre con el pueblo de Israel cuando reciben el juicio de Dios. El Señor continúa hablando en los versículos 22 y 23 de este capítulo 14 de Números y dice: Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. El Señor castiga a Israel. La generación que murmuraba recibe la noticia de que no entrará en la tierra prometida. Josué y Caleb son los únicos que Dios escogió de entre todo este pueblo. Dios promete que solo estos dos entrarán en la tierra, y como lo veremos más adelante, Dios cumplió su promesa. Los israelitas habían dicho que estaban preocupados por la seguridad de sus pequeñuelos. Pero ahora Dios les dice que ellos no podrán entrar en la tierra, pero que en cambio estos mismos pequeñuelos, por quienes ellos decían estar preocupados, ellos serían los que podrían entrar en la tierra prometida. Pasemos ahora hasta el versículo 29 y leamos hasta el versículo 32 de este capítulo 14 de Números. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Ahora Dios les dice aquí en los versículos siguientes que andarán por el desierto durante 40 años, 1 año por cada día que los espías estuvieron en la tierra prometida. Aprendemos también que los 10 espías, quienes trajeron el informe malo, murieron de una plaga, mientras que Josué y Caleb quedaron con vida.
Veamos entonces los versículos 36 al 38 de este capítulo 14 de Números. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Veamos ahora cómo Israel es derrotado por los amalecitas y los cananeos. Continuemos leyendo el versículo 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Ahora los hijos de Israel lloraron otra vez. Ahora se vuelven de la tierra prometida, pero al volver la cara al desierto, se dan cuenta que realmente le tienen más miedo al desierto que el miedo que tenían de entrar en la tierra prometida. Habían perdido su oportunidad. Pero esperaban recobrarla. Continuemos leyendo los versículos 40 al 42 de este capítulo 14 de Números. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Ahora ellos habían desperdiciado su oportunidad. No quisieron entrar en la tierra cuando Dios quiso que entraran, pero ahora se atreven a entrar. Y esta es la presunción. La fe, amigo oyente, no es lo mismo que la presunción. Ahora ellos quieren seguir su propio camino en lugar del camino de Dios. Y amigo oyente, no puede haber bendición alguna cuando no hay sumisión total a la voluntad de Dios. Y los versículos finales, los versículos 44 y 45 nos dicen, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Y esto pues fue lo que les aconteció a los hijos de Israel por dudar, por desconfiar de Dios y por murmurar contra Él. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 14 de Números. Llegamos ahora al capítulo 15. En este capítulo, el pueblo de Israel retarda la bendición de Dios, pero no destruye el propósito de Dios. Vimos en el capítulo anterior que los hijos de Israel habían llegado a un lugar de decisión en Cades Barnea. Como usted bien lo sabe, a todos se nos dificulta hacer decisiones. Y esto es precisamente cierto en cuanto al cristiano. Muchas veces estamos en una encrucijada y no estamos seguros de cuál sea la dirección que debemos tomar. Pero a los israelitas les fue muy claro cuál era el camino que debían haber tomado. Se encontraron ante la elección de entrar en la tierra por la fe o de volver atrás al desierto en incredulidad. Y se equivocaron en su decisión porque decidieron volver atrás en incredulidad. Sin embargo, cuando miraron al desierto, cambiaron de opinión. Y decidieron entonces regresar y entrar en la tierra prometida. Ahora, esta no fue una decisión basada en su fe, sino más bien en sus experiencias de los años en el desierto, porque el desierto no era un lugar muy cómodo. Y por tanto, decidieron hacer un esfuerzo más por entrar en la tierra prometida. La presunción, amigo oyente, es tan peligrosa como la incredulidad. Cierta vez, un pastor hablaba con un hombre de negocios que había gozado de un puesto bastante responsable, pero que repentinamente lo había perdido. Acababa de comprar una casa nueva con nuevos muebles y tanto él como su esposa habían empezado a comportarse como si comenzaran a vivir de nuevo. Pero entonces le quitaron de su posición y él le preguntaba al pastor por qué Dios habría permitido que esto le sucediera. Y estaba especialmente frustrado porque dijo que Dios le había guiado a comprar la casa y los muebles. Ahora el pastor se acordó que cuando ellos estaban buscando una casa nueva, él había hecho mención de que no estaba tan seguro en cuanto a la dirección de Dios en ese tiempo, y había hecho mención específica también de que no le gustaba la parte de la ciudad donde estaba la casa, y sin embargo, la había comprado. Ahora le estaba echando la culpa a Dios por esto. El pastor entonces le preguntó si él no habría dado un paso por presunción, más bien que por la fe, a lo cual él respondió, bueno, yo pensaba que Dios me iba a bendecir. Amigo oyente, necesitamos tener muchísimo cuidado en cuanto a este asunto de andar por la fe y andar por presunción. En alguna parte entre estos dos andares está la verdadera voluntad de Dios, y es importante pasar el tiempo necesario delante del Señor para hallar
la verdadera voluntad de Dios. Y entramos ahora en la división del libro de Números que comprende los capítulos 15 al 25, y que hemos llamado vacilando, chapuceando e inquietándose por pequeñeces en el desierto. Aquí el caminar se transforma ahora en andanzas sin rumbo y extraviadas. El marchar se torna en murmurar, el testificar se cambia en llorar, el guerrear se vuelve vacilar, el cantar se cambia en lamentar, el trabajar se torna en apetecer y anhelar. Desafortunadamente tenemos que decir que son muchos los cristianos que pasan por esta vida en situaciones idénticas. Ahora, lo interesante es que estos son años de silencio. No hay constancia de estos años en ninguna parte. Solamente tenemos las descripciones de 4 incidentes que no tienen ninguna relación el uno con el otro. Sin embargo, se nos da ciertas indicaciones de las características generales de esos años. En el capítulo 33, que es un capítulo poco interesante, encontramos el diario de las jornadas. Ahora, nos es posible reconstruir algunos incidentes con este diario, pero no se nos da ningún relato detallado en cuanto a esos años. Estos años son años desperdiciados para los hijos de Israel. Cuando lleguemos al libro de Josué, capítulo 5, nos daremos cuenta que no circuncidaron a los niños durante este período. Esto muestra que no estaban cumpliendo la voluntad de Dios en cuanto al pacto que Dios había hecho con Abraham. También sabemos que no ofrecieron sacrificios a Dios. El profeta Amós en el capítulo 5, versículo 25 de su profecía, presenta esta pregunta de parte de Dios. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Estos sacrificios, como ya hemos dicho, señalaban a Cristo, pero ellos no ofrecieron ningún sacrificio durante esos 40 años. Y no solo eso, sino que también sabemos que adoraron a ídolos durante este período. Una vez más, Amós en el versículo siguiente, versículo 26 del mismo capítulo 5, dice, «Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis». Esteban relata esto de nuevo allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, donde dice, «Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia». De modo que vemos que los israelitas no fueron fieles a Dios durante este período en que vagaron a través del desierto. Estos años de su extravío tienen muchas lecciones para nosotros hoy en día. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. A la vista de Dios, el mundo es un desierto, y usted y yo, amigo oyente, los creyentes, estamos simplemente de paso por este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Permítanos acentuar una vez más que el tema de este capítulo es que aunque ellos pudieron retardar la bendición de Dios, no pudieron destruir el propósito de Dios. El pueblo se vuelve hacia atrás, pero Dios sigue adelante. Fíjese usted que, aunque los israelitas se habían vuelto hacia atrás al desierto, Dios les habla en cuanto a la entrada en la tierra y en cuanto a Él mismo, quien es tan bueno como sus hechos. Esa es la razón por la cual hay tantas profecías en el Antiguo Testamento en lo que conocemos como el tiempo profético. Se declara en el tiempo pasivo, aunque habla en realidad de un evento futuro. Es que, amigo oyente, en cuanto a Dios se refiere, cuando Él dice que algo va a suceder, ya ha sucedido en su programa. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 15 de Números. Jehová habló a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy». Dios ahora les dice las cosas que van a hacer. Y esto se cumplió al pie de la letra 40 años más tarde. Los israelitas de una nueva generación entraron en la tierra e hicieron las cosas que sus padres rehusaron creer. Continuemos, versículos 3 al 8. «Y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero.
Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina amasada con la 1/3 de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 1/3 de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio, por especial voto o de paz a Jehová. Y Dios sigue hablándoles en cuanto a esta ofrenda. Un hin de aceite debía ser amasado en ella, lo que nos habla del ministerio del Espíritu Santo. También debía presentarse como ofrenda la 1/4 de un hin de vino para la libación, lo que nos habla de la alegría. Debían ofrecer un cordero en el versículo 5, y un carnero en el versículo 6, y un novillo en el versículo 8. Fíjese usted que Dios dice, cuando ofreciereis novillo. Dios les habla acerca de lo que harían en la tierra prometida exactamente, como si ya fuera un hecho. Esta generación en el desierto se volvería a la idolatría, pero la nueva generación que ocuparía la tierra es la que ofrecería estas cosas que hablan de la persona del Señor Jesucristo. Amigo oyente, ¿cómo le va a usted hoy en día? Si usted asiste a la iglesia y lee la Biblia los domingos, ¿centra usted sus pensamientos en el Señor Jesucristo? Y luego, ¿qué le pasa los lunes cuando sale al desierto del mundo? ¿Acompaña usted la idolatría del mundo? ¿Sirve usted a los dioses de este mundo? ¿Vive usted una vida sagrada y religiosa los domingos y una vida secular durante los demás días de la semana? Amigo oyente, el Señor Jesucristo quiere entrar con usted al mercado. Él quiere caminar con usted por las calles de este mundo, y Él es tan real allí como lo es en la iglesia los domingos. Hoy en día necesitamos de veras entender esto. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión, porque nuestro tiempo lamentablemente ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, con este interesante tema en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga ricamente.